En 1930, con la caída de la Bolsa de Wall Street, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también llamado Partido Nazi, se alza en Alemania debido a que los nazis habían predicho este evento. Este partido estaba al mando de Adolf Hitler, nacido en Austria, sostenía ideas anticomunistas y antisemitas. En las elecciones de 1933 el partido nazi gana, y ahora el país dejaría de llamarse República de Weimar. Ahora se llamaría Tercer Reich. El primer paso de la Alemania nazi hacia la dominación mundial sería la unificación con Austria, debido a que estos dos países tenían costumbres y culturas parecidas, además de ser el país de origen de Hitler. Las tropas alemanas entran en Austria sin aviso y son bien recibidas por los austriacos. En unos días el gobierno de Austria se desmorona y se unen al Tercer Reich. Este evento se conocería como Anschluss. El siguiente paso sería reclamar los Sudetes de Checoslovaquia, que es el estado señalado en verde, con la excusa de que ahí vivían muchos alemanes. Entonces en la ciudad de Múnich, en el sur de Alemania, los líderes británicos, franceses, alemanes e italianos, que estos últimos eran aliados de Alemania, deciden sobre el futuro de este estado sin invitar a la misma Checoslovaquia. Se decide que el estado es alemán y los checoslovacos son abandonados. Aproximadamente 6 meses después los alemanes avanzan en el resto de Checoslovaquia. Los checoslovacos se rinden viendo la derrota inminente. Chequia pasa a ser de Alemania mientras Eslovaquia pasa a ser un Reich Protectorate. El siguiente enemigo sería Polonia. Los alemanes le exigieron a los polacos el estado de Danzig, que es el señalado, pero los polacos se negaron, por lo que los alemanes atacan con tanques, bombarderos y detrás viene la infantería que suprime a los judíos y la resistencia polaca. Del otro lado vienen los soviéticos, ya que Alemania y la Unión Soviética tienen un pacto de no agresión llamado Ribbentrop-Molotov, que además indica que Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia del Este y la Besarabia pertenecen a la zona de influencia soviética y las otras a las del nazismo. La división de Polonia se cumple y Polonia del Este ahora es de la Unión Soviética y la del Oeste ahora es de Alemania. Mientras tanto los aliados, Francia y Reino Unido, le declaran guerra a Alemania, pero estos no atacan, se preparan para defender. Los alemanes invaden Dinamarca debido a que necesitan controlar el estrecho entre Noruega y Dinamarca. Luego hacen desembarcos en Noruega debido a que cortó la vía de suministros que pasa por Noruega. Luego planean invadir Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, y cuando los ejércitos alemanes pasaban por el sur de Bélgica, terminan emboscando cientos de franceses y británicos en la ciudad de Dunkerque, pero son salvados por barcos civiles que vienen de Inglaterra. Esto fue conocido como Operación Dinamo. Luego los ejércitos alemanes invaden Francia por las Ardenas, ya que pensaron que los tanques no pasarían por ahí. Luego, los tanques franceses resistían a los disparos de los Panzer alemanes, pero eran más lentos, por lo que los alemanes avanzaron y la infantería se encargó de esos tanques franceses. Luego de 6 semanas Alemania acabó con Francia y se estableció la Francia de Vichy en el sur. La Alemania nazi luego siguió influenciando a otros países de Europa, como Hungría, Rumania y Bulgaria. Y Hitler quiso hacer lo mismo con Yugoslavia, pero el gobierno fascista que estaba al mando de los nazis fracasó y las tropas alemanas tuvieron que entrar en Yugoslavia. Mientras tanto, en Finlandia hay una guerra llamada Guerra del Invierno, entre Finlandia y la Unión Soviética, debido a que Stalin quiso hacer un intercambio de territorios en el que la Unión Soviética pedía unos territorios que están cerca de Leningrado y Finlandia se quedaría con otros que estaban más al norte. Pero Finlandia no quiso hacer el intercambio y la URSS le declaró la guerra. Los soviéticos eran el triple en cantidad, pero estaban peor equipados y entrenados. Además, los finlandeses estaban acostumbrados al frío y conocían en terreno. También había francotiradores talentosos como Shimalia, al que le decían la muerte blanca. La guerra terminó en una victoria para la Unión Soviética, pero no valió la pena ya que ganaron muy poco territorio. Mientras tanto, Hitler observa el fracaso de la Unión Soviética y rompe el pacto de no agresión declarando guerra a la URSS. Logran avanzar mucho, tanto que llegan hasta las puertas de Moscú, pero el frío del invierno los detiene. Los rusos los alejan unos kilómetros y el frente se congela.
Más tarde Hitler decide atacar el Cáucaso ya que el petróleo de la zona le serviría para los tanques y camiones, pero Hitler ve la ciudad de Stalingrado en el mapa y decide dividir los ejércitos que van al sur en dos. Uno seguiría su camino y otro iría a la ciudad de Stalingrado, que además de llevar el nombre del líder soviético era una ciudad que aportaba mucho en la producción de armamento. Los alemanes llegan a controlar el 90% de la ciudad, pero sin que los alemanes se den cuenta, los soviéticos reunieron 1 millón de soldados para hacer un embolsamiento en Stalingrado. Finalmente, luego de 2 o 3 meses, los alemanes de Stalingrado se rinden y el ejército alemán pierde 300.000 hombres. Luego de esto los soviéticos atacan con todo y al llegar a la ciudad de Kursk, Hitler, desesperado, trata de hacer un embolsamiento en Kursk, haciendo así la mayor batalla de tanques de la historia, los temibles Tiger alemanes contra los viejos pero útiles T-34 rusos. Mientras los alemanes están en retirada en el frente oriental, los aliados desembarcan en Normandía y Francia es liberada. Este desembarco se conocería como Día D. A la vez, en África los alemanes no pudieron contra los aliados y se retiraron, por lo que los aliados desembarcaron en la isla de Sicilia en Italia y luego desembarcaron en las costas italianas. El Tercer Reich alemán está llegando a su fin, con los soviéticos por el este y los aliados en el sur y oeste. Los alemanes hacen todo lo que pueden, pero en 1945 se rinden y Alemania es dividida entre los vencedores.